Buenas, mi nombre es Ivana Sierra y les estaré hablando un poco sobre el mito de la fundación de Roma. Bueno, pues hace mucho tiempo en la antigua región del Alba Longa gobernaba el rey Númitor, descendiente de Esnea. Su hermano menor, Amulio, ambicioso y cruel, lo destronó y se hizo con el poder. Para asegurarse de que ningún heredero de Númitor reclamara el trono, Amulio obligó a la hija de Númitor, Rea Silvia, a convertirse en Vesta, lo que significaba hacer voto de castidad. Sin embargo, el dios Marte se enamoró de Rea y de ahí nacieron dos gemelos, llamados Rómulo y Remo. Al descubrirlo, Amulio ordenó que los bebés fueran arrojados al río Tíber, dentro de una canasta, esperando que se ahogaran. El destino quiso que la canasta quedara atrapada en unas raíces, cerca de la colina Palatina. Allí una loba encontró a los niños y en lugar de devorarlos, los amamantó en su cueva, la Luperca. Más tarde, un pastor llamado Fastulo descubrió a los gemelos y los crió junto a su esposa. Bueno, para continuar, sigue el regreso y la fundación de Roma, que fue cuando crecieron Rómulo y Remo. Bueno, ellos descubrieron su origen noble y derrotaron a Mulio, devolvieron el trono a su abuelo Númitor y luego decidieron fundar una nueva ciudad en el lugar donde fueron salvados. Sin embargo, surgió una disputa sobre quién gobernaría y dónde ubicar la ciudad. Para decidirlo, acordaron observar el vuelo de las aves, que era llamado auspicio. Remo vio primero 6 buitres, pero Rómulo poco después vio 12. Ambos reclamaron la victoria y en la confrontación que siguió Rómulo mató a Remo. Rómulo se convirtió en el primer rey de la ciudad, a la que llamó Roma. Bueno, pues continuamos con la monarquía romana. La monarquía fue la primera forma de gobierno de Roma. Durante esta etapa la ciudad fue gobernada por 7 reyes, mezclando elementos latinos, sabinos y etruscos. Los reyes principales fueron Rómulo, quien fue el fundador y el primer rey. Luego Numa Pompilio, conocido por su enfoque religioso y pacífico. Luego Tulo Hostilio, que fue el de la expansión militar. Luego Anco Marcio, que fue el que fomentó el comercio y obras públicas. Luego Tarquino Prisco, el primer rey de origen etrusco, introdujo símbolos de poder como el faces. Luego Servio Tulio, el de las reformas sociales y la creación del censo. Luego Tarquino Soberbio, que fue el último rey que fue expulsado por su tiranía. Y ahí llegó el fin de la monarquía. Como dije, terminó con la expulsión de Tarquino. La República Romana 509 a.C. surgió tras la expulsión del rey Tarquinio, el Soberbio, estableciendo un sistema de gobierno con 2 cónsules y senado, inicialmente dominada por los patricios, y la lucha con los plebeyos llevó a la reforma con el tribuno de la plebe. Roma expandió su territorio sometiendo pueblos itálicos y venciendo a Catargo en las guerras púnicas en el 146 y 264 a.C., asegurando el control del Mediterráneo. Sin embargo, esto aumentó las desigualdades sociales. Los conflictos internos incluyeron las reformas fallidas de los hermanos Graco, guerras y civiles entre los líderes como Madrid, Sila y el ascenso de Julio César, quien fue asesinado en el 44 a.C. Tras una lucha por el poder, Octavio Augusto derrotó a Marco Antonio en el 31 a.C. y en el 27 a.C. estableció el Imperio Romano. La República sentó las bases del derecho y la administración que influyeron a civilizaciones posteriores. Este momento marcó un antes y un después en la historia. Roma dejó de ser gobernada por el Senado y pasó a estar bajo el mando de emperadores, así convirtiéndose en uno de los imperios más grandes de la historia. El Imperio Romano y Augusto, en el 27 a.C. y en el primer siglo después de Cristo.
el inicio del Imperio Romano. Después de muchos años de ser república, Roma pasó a ser imperio. Todo comenzó con Octavio, el hijo adoptivo de Julio César, que tras la muerte de Julio César hubo muchas guerras, pero Octavio logró vencer a sus rivales y en el 27 a.C. recibió el título de Augusto, así convirtiéndose en el primer emperador romano. Aunque seguía existiendo el Senado, el verdadero poder estaba en las manos de Augusto. Así, terminó de ser república y comenzó a ser Roma. Augusto hizo muchos cambios importantes como reorganizar el gobierno y el ejército, haciendo que Roma fuera más fuerte. Mejoró la economía y construyó carreteras, templos y ciudades. Estableció la Pax Romana, que fue un periodo de estabilidad y paz que duró casi 200 años. Este momento Yo les voy a hablar sobre la máxima expansión del Imperio Romano. Durante el reinado de Trajano, en un periodo del 98 al año 117 después de Cristo, el imperio alcanzó su máxima extensión territorial. Bajo su liderazgo, Roma conquistó el norte de África, Europa y Asia, alcanzando desde el Atlántico hasta el Tigris, convirtiéndose en el imperio más extenso de la historia romana. Ahora les hablaré sobre el emperador Trajano. Emperador militar destacado, conocido por su habilidad para expandir el imperio a través de guerras exitosas, como la conquista de Dalia, actual Rumania, lo que conocemos actualmente como Rumania, que enriqueció y fortaleció su. Tenemos al emperador Adriano. Adriano estuvo en un periodo del 117 al 138 después de Cristo. Consolidó y defendió las fronteras del imperio, adoptando una política llamada defensa activa. Fue famoso por la construcción de un muro de Adriano, el cual realizó en Britania, y él realizaba énfasis en lo que era la cultura y el arte, buscando estabilizar las conquistas sin realizar expansiones territoriales nuevas. Etapas de la antigua Roma. Estas fueron la monarquía, la república y el imperio. Cada una de estas etapas tuvo características propias en cuanto a la organización social, la administración, el derecho y la consideración del Estado. Monarquía romana. Se extendió desde la fundación de Roma el 21 de abril del año 753 a.C. hasta la expulsión de Tarquino el Soberbio. En el año 509 a.C., el rey, el senado y el pueblo eran las instituciones de este régimen. República romana. Esta se extendió desde el año 509 a.C. hasta el año 27 a.C. Imperio romano se extendió desde el año 27 a.C. hasta el año 473 después de Cristo. En el Bajo Imperio romano, el poder quedó en manos de 2 o 4 emperadores simultáneos, en lo que se conoce como la tetrarquía. Roma se convirtió en el estado más poderoso de su época, conquistando las riberas del Mediterráneo. La caída del Imperio Romano de Occidente. Roma fue una de las civilizaciones más grandes y poderosas de la historia, pero como todo imperio llegó el momento en el que empezó a debilitarse. Durante siglos, el Imperio Romano gobernó gran parte de Europa, el norte de África y parte de Asia, pero poco a poco sus problemas internos y las amenazas externas lo llevaron al colapso. A medida que pasaban los años, la economía se desmoronaba, los emperadores cambiaban constantemente y las luchas por el poder debilitaban aún más el gobierno. Mientras tanto, los pueblos bárbaros se acercaban cada vez más a las fronteras de Roma.
Uno de los momentos claves ocurrió en el año 410 cuando los visigodos liderados por Alarico lograron entrar en Roma y saquearon la ciudad. Esto fue un golpe durísimo para el imperio, ya que era la primera vez en siglos que Roma caía ante un enemigo externo. Aquí abajito les muestro una recreación de cómo pudo verse la ciudad en llamas después del saqueo. Para este momento el imperio ya estaba dividido en dos: el Imperio Romano de Oriente con su capital en Constantinopla, que todavía era fuerte, y el Imperio Romano de Occidente, que estaba a nada del colapso. Finalmente, en el año 476 después de Cristo, el líder germano Odoacro derrocó el último emperador romano de Occidente, Rómulo Augustulo. Con esto el Imperio Romano de Occidente dejó de existir y Europa entró en un nuevo periodo de la historia, que sería la Edad Media. Aunque el imperio cayó, su legado sigue vivo hoy en día. El derecho romano, la arquitectura, el idioma, la cultura romana influyeron en toda la civilización occidental. El mito y la historia en la antigua Roma están estrechamente relacionados, y aunque la historia se enfoca en esos acontecimientos verificados y datados, los mitos proporcionan una perspectiva mucho más profunda, mucho más simbólica sobre las culturas, los valores y las creencias de los romanos. Algunos de los mitos más importantes o más influyentes en la historia de la antigua Roma son la fundación de Roma por Rómulo y Remo. Este mito trata sobre unos hermanos gemelos abandonados y criados por una loba, quienes luego fundaron la ciudad de Roma. El segundo mito más importante es el rapto de las Sabinas. Es un mito que explica la unión de los romanos con los sabinos y cómo se estableció esa armonía entre estas dos hermosas tribus. Cabe aclarar que esta unión se dio después de que los fundadores de Roma intentaran secuestrar a las mujeres sabinas. El tercer mito es la leyenda de Horacio. Este mito trata sobre un héroe que defendió el puente Sublicio contra un ejército de etruscos, simbolizando el valor y la defensa de esta ciudad, Roma. Estos mitos no solo complementan la historia, sino que también reflejan los valores, reflejan esas creencias romanas. Nos demuestran la importancia de la familia, la lealtad, el valor y la religión. Y además de eso, proporcionan una conexión con el pasado. Es decir, que esos mitos ayudaban a los romanos a poder entender esos orígenes y cuál era el lugar que ellos tenían en este mundo. Además, influenciaron en la cultura y el arte. Es decir, que los mitos romanos han inspirado a muchas obras de arte, muchas literaturas y arquitecturas a lo largo de toda su historia. Es decir, que los mitos en la antigua Roma no son solo una parte fundamental de ellos, de su historia y de la cultura romana, sino que hasta el día de hoy aún siguen siendo relevantes. La antigua Roma fue tanto la ciudad de Roma como el estado que fundó en la antigüedad. La civilización romana de origen latino se formó en el siglo VIII a.C. a partir de la agrupación de varios pueblos de la Italia central. Roma se expandió más allá de la península itálica y desde el siglo I hasta el siglo V dominó el mundo mediterráneo y la Europa occidental mediante la conquista y la asimilización de las élites locales. Durante estos siglos, la civilización romana fue una monarquía, una república oligárquica y posteriormente un imperio autocrático. Su dominio dejó un importante legado lingüístico, jurídico, artístico y religioso y cultural que contribuyó profundamente a dar forma a la civilización occidental. La imagen de una ciudad en continuo progreso no se corresponde plenamente con la complejidad de los hechos. El progreso ha sido seguido por el estancamiento y a veces incluso el retroceso. Sin embargo, los romanos lograron resolver las dificultades internas nacidas de la conquista bajo la República, transformando sus instituciones publicanas. Así, en los primeros siglos de la época imperial, el territorio bajo el poder de Roma alcanzó su máxima extensión. A partir del siglo III, el mundo romano sufrió las grandes invasiones de los bárbaros del norte de Europa y Asia. Para resistirse a ellos, el imperio tuvo que crear una nueva estructura burocrática y militar. Este periodo coincidió con el establecimiento del cristianismo como religión del Estado y la división del imperio en una mitad oriental y occidental.
presa de la inestabilidad interna y de las invasiones germánicas. La parte occidental del imperio colapsó en el año 476. Sin embargo, la parte oriental del imperio, gobernada desde Constantinopla, sobrevivió a esta crisis, a pesar de la pérdida de Siria y Egipto por la expansión musulmana. El imperio oriental continuó desarrollándose hasta que fue finalmente destruido por el imperio otomano en 1453. Este imperio medieval y cristiano, llamado Imperio Romano por sus habitantes, pero llamado Imperio Bizantino por los historiadores modernos, es la última etapa evolutiva y sin interrupción del poder imperial y la administración del Imperio Romano.